Ahora sí, dice que está grabando. Bueno, esta es la clase del 10 de agosto del tema triángulos de octavo año. A ver. Me avisan si ya lo ven en la pantalla completa, por favor. Sí, ya se ve en la pantalla completa. Ok, bueno. Ahora sí, como les estaba diciendo, en esta clase vamos a hablar del tema de triángulos. Mi nombre es Daniela González, que soy la segunda tutora de este proyecto que es Promatec. Bueno, el tema específico de hoy es congruencia de triángulos. Entonces vamos a definir la congruencia de triángulos. Vamos a seleccionar, bueno, ya está en el punto, creo. Dice que la congruencia de triángulos se puede establecer que dos figuras son congruentes si tienen la misma forma y tamaño, aunque su posición u orientación sean diferentes. O sea, no importa si uno está para la derecha, uno está para la izquierda, uno hacia arriba, hacia abajo. Lo que importa es que la forma y el tamaño al final de cuentas son iguales. Es decir, si por ejemplo ustedes los tienen un pedacito de papel con la forma del triángulo, ustedes pueden montar uno exactamente encima del otro y queda igual. Las partes coincidentes de dichas figuras se denominan homólogas o correspondientes. Entonces, eso significa que, por ejemplo, el lado que es congruente al otro lado son homólogos o correspondientes, e igual con los ángulos. Para expresar que dos triángulos son congruentes se utiliza esta simbología. Esta que significa triángulo, se dan los tres vértices del triángulo, esto se lee como congruente y nuevamente el otro triángulo. Aquí podemos ver que nos dice que el triángulo ABC, o sea, este lo ven, ABC, es congruente con el triángulo DEF, DEF. Acá pueden ver que el triángulo está colocado en la misma posición, pero puede estar para donde sea, que igual van a ser congruentes. A la hora de utilizar esta simbología, es muy importante ver que lleva un orden. Es decir, que el lado, por ejemplo, AB va a ser congruente, o también se puede decir homólogo, con el DE. ¿Lo ven? AB, que vendría siendo este, con DE, que es este. Igual, ustedes lo van haciendo como por parejitas. BC con EF. Entonces, BC, EF. Y finalmente nos quedaría el C con A, entonces AC con DF. Es importante que este orden siempre se cumpla porque así con solo esta información ustedes pueden decir cuáles son los homólogos de tanto en lados como en ángulos. Yo también lo puedo decir con el ángulo. Por ejemplo, el ángulo ABC. Entonces el ángulo ABC. O sea, este ángulo con el ángulo DEF. DEF. Que sería este otro. Ahora, tenemos el ejemplo 1. Aquí nos afirman que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Que aquí los podemos ver, ABC, PQR. Ahora, con esto podemos observar los lados. De aquí podemos decir que el segmento AB, que es esto, es congruente con PQ. Que el segmento BC es congruente con el PQ, con el QR, perdón. Y que el segmento CA, que es este, CA, es congruente con el segmento RP. Que igual lo podríamos sacar así, como dije anteriormente, a punta de parejitas. También observamos los ángulos. Que el ángulo ABC es congruente con PQR. También tenemos que el ángulo BCA es congruente con el ángulo QRP.
Y finalmente que el ángulo CAB es congruente con el ángulo RPQ, que es este. Aquí, bueno, se hacen señas diferentes para poder distinguirlo, ¿verdad? Para no confundir, digamos, si a todos le hacemos una rayita, para no confundir, entonces. Con esta simbología también podemos ver que el segmento que tiene 3 rayitas con el que tiene 3 rayitas, y así. Un ejemplo 2, igual nos dice que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. De esto, ¿qué podemos decir? ¿Alguna me lo puede decir así como los lados homólogos o correspondientes? Bueno, observamos sus lados y sabemos que AB con DE, ¿qué es esto? AB con DE. Que BC con EF. Y que CA con FD. Aquí esto, digamos, las letras no siempre van en orden alfabético. Ustedes pueden mencionar el primer triángulo como ustedes quieran. El segundo va a depender del primero. Entonces, si ustedes empiezan A, C, B, por ejemplo, dicen que ese es el primer triángulo, entonces ustedes ven que es A el que tiene 3 rayitas, con el que tiene 2, con el que tiene 1. Entonces el segundo sería A el que tiene 3, con el que tiene 2, con el que tiene 1. O sea, el primer triángulo a escribir es libre, ustedes lo escriben en el orden que quieran. Ya para el segundo, sí necesitan fijarse en los homólogos. Observamos los ángulos, igual que el ángulo en B, o sea, ABC, es congruente con DEF, que el ángulo BCA es congruente con el ángulo EFD, y finalmente que el ángulo CAB es congruente con el ángulo FDE. Ahora, ahí nos estaban dando anteriormente, nada más nos afirmaban, nos decían, sí, son congruentes. Y de ahí ustedes sacaban los datos, cuáles lados eran homólogos, cuáles ángulos eran homólogos. Ahora es diferente, es con criterios de congruencia. Es decir, es para comparar dos triángulos y determinar si hay congruencia. Y hay tres criterios. O sea, en estos casos es que nos dicen, ¿el triángulo 1 es congruente con el 2? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Entonces, nos presentan el criterio 1, que se llama LLL o lado, lado, lado. Dice que dos triángulos son congruentes si sus lados homólogos son congruentes. Es decir, veamos aquí, veamos que AB tiene una rayita. Y el otro, ¿hay algún segmento que tenga una rayita? Sí, el DE. BC tiene dos rayitas. En el otro triángulo, ¿hay algún lado que tenga dos rayitas? Este otro. Y nos quedaría el tercer lado con tres rayitas, que pongámosle un signo de exclamación, con el tercer lado que también tiene tres rayitas. Vean aquí que los triángulos ya no están acomodados igual, sino que están diferentes, pero al final de cuentas, si ustedes rotan alguno, lo podrían verlo igual. Entonces, aquí decimos que por criterio lado, 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 el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Veamos que esté bien ordenado. AB. AB es de una rayita, con DE. DE también tiene una rayita. BC. BC tiene dos rayitas. Y EF tiene dos rayitas. AC tiene tres rayitas. Y FD también tiene tres rayitas. Entonces vemos que sí tiene sentido y sí está bien ordenado. Un ejemplo. Aquí nos presentan dos triángulos. El triángulo ABC y el triángulo DEF. Tenemos las medidas de sus lados. Tenemos que este mide 2, que este mide 2.5 y este mide 3. Y en este tenemos que mide 2.5, 2 y 3. Entonces, sabemos que el lado AB es congruente con DE, porque veamos, AB.
2.5. ¿Y cuál mide 2.5 en este otro triángulo? Que es de... Ahora, también sabemos que el lado BC, el que mide 2, es congruente con el lado EF, que también mide 2. Finalmente, tenemos que el lado CA mide 3, que es congruente con FD, que también mide 3. Entonces, de esta información de estos 3 puntos, podemos concluir por criterio lado, 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 que esto significa por lo tanto. Entonces, podemos decir que por lo tanto, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. También hay que notar que está correctamente ordenado. Tenemos el caso del segundo criterio, que es el criterio lado, ángulo, lado, o LAL. Este criterio dice que dos triángulos son congruentes si dos lados de uno son congruentes con dos lados del otro, y si el ángulo entre estos lados también son congruentes. Entonces aquí podemos ver que el triángulo QRS es congruente con el triángulo TUV. Veamos que sea cierto. Tenemos este lado con 2 rayitas, con este lado de 2 rayitas. Muy bien. Ahora, este lado no tenemos información alguna, entonces por el momento no nos sirve. Y aquí tampoco. Vemos que tenemos otro lado, como una nubecita, de 3 rayitas, con este otro lado de 3 rayitas. Ahora, ya tenemos dos lados congruentes entre ellos. Ahora, tenemos que ver si el ángulo entre estos lados también son congruentes. Este es el lado 1 y este es el lado 2. Vean que justamente forma este ángulo. Muy bien, entonces el ángulo sí está formado entre esos dos lados. Veamos en el segundo. Tenemos este ángulo y que también nos están diciendo que eran congruentes. También está formado por estos dos lados. Entonces, tenemos que por lado, ángulo, lado, el triángulo QRS es congruente con el triángulo TUV. Igual tiene que estar acomodado correctamente, porque, digamos, aquí en este caso vean que tenemos QR, que es como el lado del que no teníamos ningún dato, con TU, el lado que no teníamos ningún dato. Muy bien. RS con UV. RS es el de 2. UV también es el de 2. Y nos quedaría el tercer lado, que ya sería QS, que es este de 3, y TV, perdón, que sería este de 3. Entonces, sí cumple. Tenemos un ejemplo. Ok, veamos el triángulo RSQ y el triángulo UVT. Ahora, podemos ver que tienen un lado de 2, ambos tienen un lado de 2, y también ambos tienen un lado de 3. Muy bien, entonces ya tenemos el lado-lado. Ven, tenemos que RQ es congruente con UV, que ambos son de 2. Además, también sabemos que QS es congruente con VT, porque ambos son de 3. Ahora, veamos los lados. Este, que es el dato que nos están dando, está formado entre ambos lados. Muy bien. Y este también está formado entre ambos lados. Y ambos miden 24 grados. Entonces podemos decir que el ángulo RQS es congruente con el ángulo UVT. Vean que igual a la hora de decir los ángulos utilizo RQ primero porque es RQ, el de 2. Y aquí utilizo UV porque es el de 2. Como para evitar un posible enredo más adelante. Entonces, por criterio de que tenemos esto es un lado, esto es un ángulo y esto es un lado, entonces sabemos que el triángulo RQS es congruente con el triángulo UVT. El tercer y último criterio de congruencia es el criterio ALA,
ángulo, lado, ángulo. Este criterio dice que dos triángulos son congruentes si dos ángulos de uno son congruentes con dos ángulos del otro y si el lado entre estos también son congruentes. Ven que es muy similar al pasado. En el pasado era lado, ángulo, lado, y en este tenemos ángulo, lado, ángulo. Observemos estos triángulos morados. Bien, tenemos aquí un ángulo, un lado y un ángulo. Veamos si coincide con este triángulo KLJ. Ok, tenemos un ángulo de 1, que es con este, ¿cierto? Un ángulo de 2, que es con este. Y el lado que los une, por decirlo así, tiene 3, que es igual que aquí. Entonces se cumpliría la relación. Aquí hay un ejemplo. Podemos observar estos dos triángulos. Sabemos que este ángulo de 60 es congruente con este de 60. Que este de 34 es congruente con este de 34. Y además el lado entre estos dos ángulos de 9.5 y 9.5 es congruente. Entonces, sabemos que el ángulo XYZ es congruente con el ángulo KLJ, que el ángulo YZX es congruente con el ángulo LJK. Y también sabemos que YZ es congruente con LJ o JL. Entonces, por lo tanto, por criterio ángulo, lado, ángulo, sabemos que el triángulo XYZ es congruente con el triángulo KLJ. Este es otro ejemplo. Ahora, quiero que piensen un poco este ejemplo. ¿Qué criterio creen que pueda utilizar aquí? Pues recordemos los criterios. Lado, lado, lado. Lado, ángulo, lado. O ángulo, lado, ángulo. Ok. Aquí podemos observar que el ángulo X, Y, Z es congruente con el KLJ. ¿Pero por qué? Si aquí no tenemos un dato, ¿cierto? Bueno, esto es porque uno sabe que la suma interna, de hecho este ejemplo es un truco porque es muy común. Uno sabe que la suma interna de la medida de la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces 180, ¿verdad? En este caso, estamos como en el triángulo 1. Entonces hay que sumar este de 60, o sea, es igual a, no puedo escribir, 60 más este que no tiene nombre, pongámosle. Entonces, cuando uno ya resuelve, 180 menos 60 menos 86 da 34. Entonces, 34 es igual a... Entonces, podemos decir que esto es de 34. Ajá, entonces ya tenemos 34 con 34. Muy bien. Ahora, también sabemos que el ángulo YZX, o sea, YZX, es congruente con el ángulo LJK. ¿Sí? Ambos es de 60. Y el lado YZ, que es de 9.5, es congruente con el lado LJ, que es de 9.5. Solo que al principio no era muy obvio verlo porque teníamos ángulo, ángulo, lado, pero ven que no cumplía con las características de que tenía que ser el lado entre ellos. Sin embargo, con este truco es que logramos sacar por el criterio ángulo, lado, ángulo, que el triángulo XYZ es congruente con el triángulo KLJ. ¿Tienen dudas de algún criterio o algo hasta el momento?
Ya, yo creo que entendí un poco, un poquito. Ok. Igual vamos a ir repasando. Bueno, eso fue todo de congruencia de triángulos. Entonces voy a dejar de compartir. Ajá. Y vamos a ir a hacer unas prácticas. Ok, ahí pueden ver como un cuaderno, digamos. Ahora sí. Ok, listo. ¿Sí leen bien o necesitan que lo haga más grande? Un poquito más grande tal vez, por favor. Ok, vamos a ver. ¿El enunciado o todo? No, solo las letras, como solo eso. Ok, pues vamos a tener así. Gracias. Con gusto. Ok. Dice, de acuerdo con la figura siguiente y la información que posee, utilice el criterio ángulo, lado, ángulo para comprobar que CA es congruente con BD. Entonces, aquí tenemos la figura que ya nos la están brindando. Vemos que son dos triángulos. Además, nos brindan datos. En estos ejercicios, si uno puede usar color, muchísimo mejor, porque es más fácil observarlo. Entonces, dice que CA es perpendicular con AB. ¿Qué significa que sean perpendiculares? Eso significa que el ángulo que hay entre ellos es de 90, o sea, CA con AB es de 90. También dice que DB es perpendicular con AB, o sea que aquí también hay uno de 90 grados. El ángulo de 90 se denota como con este cuadrito que estoy haciendo ahí. Entonces ya hicimos esto y ya hicimos esto. Ahora dice, M es el punto medio de AB. El punto medio significa que es la mitad. O sea, M, este punto de acá, es el punto medio de AB. Es decir, que es la mitad. De aquí, ¿qué podemos deducir de esta parte? Bueno, podemos deducir que si esto es la mitad, significa que este pedacito es igual a este pedacito, ¿cierto? Ahora, nos dice que demostremos que, entonces lo que hay que encontrar es que CA, o sea, esto, es igual a BD. O sea, que estas dos rayitas son iguales. Sin embargo, esto no lo hemos demostrado, así que voy a ponerle un signo de pregunta. Entonces, ¿tienen alguna idea? Ok. Veamos que ya nos están diciendo qué criterio utilizar. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, hay que buscar dos ángulos que ambos compartan y un lado. Entonces, sabemos que este es de 90, al igual que este, ¿cierto? Entonces, sabemos que el ángulo, voy a ponerle únicamente aquí como ángulo en A porque pueden ver que es el único que hay. Entonces, que el ángulo en A es congruente con el ángulo en B. Muy bien, ya tenemos un ángulo. Ya tenemos un ángulo. Ahora, el lado. Vemos que AM es congruente con MB, porque como es el punto medio, esta mitad me iguala a esta otra mitad. Entonces que AM es congruente con MB. Muy bien. Ahora, ¿qué otro? Bueno, nos falta solo un ángulo, ¿cierto? Ya tenemos un ángulo, esto es un lado y esto es un ángulo. ¿Qué podríamos observar aquí? Bueno, hay que recordar
Ah, ¿ibas a hablar? No, perdón, CM y MD. ¿Por qué? Hay que sacar CM y MD. Podríamos sacarlo, pero definitivamente lo que necesitamos aquí es un ángulo, porque nos dice que utilicemos el criterio ángulo, lado, ángulo. Ah, ok. Pero estás bien, porque observemos que este ángulo verde con este, porque son opuestos por el vértice. Porque CMD es colineal y AMB es colineal. Entonces, este ángulo no sabemos cuánto mide y no nos importa saber cuánto mide. Solo sabemos que son iguales, o sea, que miden lo mismo. Aquí sí voy a especificar el ángulo como tal, porque si pongo ángulo en M, se puede entender como cualquier ángulo, ¿cierto? Entonces, el ángulo AMC es congruente con el ángulo BMD. Ok, entonces ya tenemos ángulo, lado, ángulo. Entonces podemos decir que entonces, por criterio, ángulo, lado, ángulo, se tiene. Ok, díganme el orden, cualquiera, de cualquier triángulo. Ya sea este triángulo o este triángulo. Bueno, el primero es libre, el primero ustedes lo pueden poner como quieran, no importa cómo, lo ponen como sea. Entonces pongámosle AMC. Es congruente con el triángulo. Aquí es donde ya hay que tener cuidado, porque ya hay que entonces montarlo con orden. Hagámoslo como por parejitas, como estaba explicando en la parte teórica. AM. Entonces, ¿quién es homólogo con AM? CM, digo DM. AM es este rosadito con este rosadito, que es BM. BM. Pero ahora, veamos aquí puse MB o BM. ¿Qué creen que nos sirva más? BM. Correcto, BM. BM, ajá. Ahora, siguiente parte. MC. Bueno, de MC no sabemos nada. Pero, ¿cuál creen ustedes que sea? O sea, viéndolo, si ya tenemos este lado y tenemos este lado, ¿cuáles podrían decir ustedes que tienen sentido? Bueno, obviamente también aquí en este triángulo, si ya puse BM, solo me queda la D, ¿cierto? Pero entonces comprobemos. Ok, veamos. Que con los datos que tengamos, lo que escribimos tenga sentido. AB, los ángulos son... Ay, me parece que hay alguien iniciando. Vamos a ver. Listo. Hola, bienvenido. Ok, continuamos. Vamos a estar esto acá. Ajá. Entonces, vean que dice que el ángulo en A es congruente con el ángulo en B. Que ustedes también lo pueden deducir de acá. Vean que es la primera letra. A y B. Muy bien. AM con BM. Vamos bien. Ahora dice que AMC, o sea, AMC, es congruente con BMD. BMD. Sí, está bien ordenado, ¿cierto? Según los datos que tenemos, está correcto. Entonces dice que demostremos que
CA es congruente con BD, o sea, esto azul. Ay, un momento. Hola. Ahí está. Bueno, sigamos. Ahora, ya sabemos que estos triángulos, este y este, son congruentes. No sé si se acuerdan en la presentación que de que yo afirme que son congruentes, saco 6 datos diferentes, que son que los tres lados son congruentes y que sus 3 ángulos son congruentes. Entonces, ya yo de esta parte, yo logré decir que esto se cumple, sí o sí, porque es un criterio. Entonces, de esto podemos sacar, bueno, ya tenemos 3 datos, podemos sacar otros 3 datos, pero nos estaría pidiendo que entonces CA es congruente con DB. Veamos que si lo hacemos por lados, así como una nota en una parte, digamos, sabemos que el lado AM, que ya lo teníamos, bueno, esa AM me quedó horrible, es congruente con el lado BM, muy bien. Ahora, lo hacemos en parejitas. MC es congruente con MD. Y que el lado AC, o sea, es congruente con DB. O BD, como quieran llamarlo. Que justamente esto es lo que nos estaban pidiendo, ¿cierto? Porque es esta parte, que es igual de esta parte. Entonces, ya con esto tenemos el primer ejercicio. ¿Dudas? Okay. Voy a bajar aquí y vamos a ir con el siguiente. Para hacerlo grandecito. Ahí se lee bien. Sí, profesora. Excelente. Ahora, leamos. Dice, en cada caso, demuestre la congruencia entre los triángulos y complete lo que se le solicita utilizando las condiciones dadas y el criterio. Aquí nos están dando una pista. Bueno, si lo subrayas así, no sé. Lado, lado, lado. Es decir, necesitamos descubrir esos 3 lados para poder decir que son congruentes. Entonces nos dan datos. Dice que AD es congruente con CD. Entonces, AD. Congruente con CD. Muy bien. Además, nos dicen que AB es congruente con CB. Ahora, ya tenemos 2 lados, nos faltaría un lado, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que se puede hacer aquí? Veamos que este es como una oferta, es 2 por 1. Vean que tanto el triángulo ABD como el triángulo CDB tienen en común este lado. O sea, los dos están usando el mismo lado, están agarrados de lo mismo. Entonces, él es igual a él mismo, ¿cierto? Entonces ya tenemos lado amarillo, azul, verde. Bueno, lado naranja era azul, verde. Entonces, sabemos, voy a escribirlo aquí, por criterio, lado, lado,
lado, el triángulo, no sé, digamos que ABD es congruente con el triángulo, aquí me importa el orden. Entonces, estoy diciendo primero el AB, o sea, primero el lado azul, o sea, BC. Luego el lado BD, que es el verde, entonces BD. Muy bien. Ahí. A ver, aquí está el detalle. Veámoslo así. Ok, aquí me faltaría el D. Pero, ven que, ok, AB sí está con BC. Pero BD debería estar con él mismo porque es el verde. Y aquí no está. ¿Lo ven? Todavía no está. Entonces borramos esto y lo acomodamos. A, B, o sea, de, ¿qué les digo? De donde choca con naranja a donde choca con verde. Entonces, de donde choca con naranja a donde choca con verde. O sea, CD. Ahora, de donde choca azul con donde choca con naranja. Es el mismo. Listo. Ahora, ya sabemos esto, ¿verdad? Que este lado es igual a este, que este es congruente con este y que este es congruente consigo mismo. Además, nos dan estos datos. Nos dicen que, vamos a buscar algún otro color, que la medida del ángulo ADB, bueno, voy a eliminar este verde, ADB, o sea, este es de 61 grados. Voy a escribirlo aquí afuera. Y nos dice también, vamos a ver, que la medida del ángulo ABD mide 51 grados. Y nos está pidiendo la medida del ángulo en C, o sea, esta medida. ¿Qué se les ocurre? Profe, disculpe, una preguntita. Ajá. Si se supone que A, D y B tienen los lados iguales que A, B y D, ¿por qué tienen diferentes medidas? A ver si fue que me equivoqué. AB, que es Ajá, este naranja, A, B y D. con CD. Y luego A, B, D. ABD, ajá. ¿Por qué los dos, si se supone que son iguales, tienen las diferentes medidas? Uno es de 61 y el otro es de 51. Ok, eso lo podemos ver porque en realidad estos, bueno, omitan mi mal pulso, ¿verdad? Veámoslo como si fueran triángulos separados, Ajá. ¿verdad? Entonces esto es A, esto es D y esto es B. Ese es un triángulo. Y aquí Sí. te están dando una medida y aquí otra. Ajá. Pero no significa que los ángulos dentro del mismo triángulo sean iguales. Sí son congruentes con otro triángulo, que sería este otro, ¿cierto? B, Ah, ya entendí, B, lo siento. C. Tranquilo, Sí, lo que estamos viendo es el otro, el estamos viendo entre ellos mismos. Ajá. Ya, Ok, lo entonces, siento, gracias. tranquila, con gusto. Ahora, voy a eliminar esto para que no queden pruebas de mi mal pulso. Entonces, de estos datos que tenemos y de que este es muy importante. De hecho, pongámoslo así como en rojo, cuando me escribo, sin signo, es muy importante. ¿Cómo podemos averiguar el ángulo en C? Vean que los ángulos que nos están dando es de este triángulo, y el que necesitamos es de este segundo triángulo. ¿Cómo podríamos relacionarlos entre ellos? Profe, ¿Sí? ay Dios, tengo activado el micrófono, ¿verdad? Sí, te escucho. Hacerla, como hizo en el primero, la suma que dé los 180, porque son ángulos congruentes.
Ajá, entonces 180, Digo, bueno, bien, son sí. internos de un triángulo. Ajá. Se hace como la resta más bien y lo que falta es un ejemplo aquí sería como el A. Ujú, Digo yo, entonces, ¿no? sí, 51 menos 61 grados. Y esto es igual a, entonces vamos a meterlo en la calculadora, 180 menos 51 menos 61, dice que es 68. Pero este Ajá. 68, ¿a quién le corresponde? Al A. A la, muy bien. Ajá, entonces este lo sacamos que es 68. Y de ese A, ¿cómo vamos a llegar al C? Si lo que necesitamos es el C. Vamos a ver. Ok, de esta congruencia, sabemos que cuando dos triángulos son congruentes, sus lados, o sea, van por pares, ¿verdad? Sus lados son homólogos y sus ángulos también, ¿cierto? Entonces, un triángulo tiene tres ángulos, ¿verdad? Tiene entonces, vendría siendo el ángulo, perdón, ABD, el ángulo BDA y el ángulo BAB. Ajá. Esto es del primer triángulo y del primer triángulo ya tenemos los datos. A ver, ¿cuánto mide ABD? ABD, 51. BDA, 61. Y DAB, que es el que acabamos de sacar, dice que mide 68 grados. Pero también sabemos que son congruentes. Entonces, a ver, aquí lo que hice fue formar ABD, así como está en orden. Entonces, en este segundo triángulo, formémoslos también en orden. Vamos a correr esto. No se seleccionó todo. Okay. En orden. Entonces tenemos C, B, D. Luego lo que hice en este segundo fue que agarré la segunda letra, la tercera y la primera. O sea, la segunda letra, la tercera y la primera. Y también aquí entonces agarré la última, primera y segunda. La última, primera y segunda. Porque con esta línea de congruencia sacamos esto. Entonces dice que el ángulo CBD, ya anteriormente en la teoría habíamos dicho que son congruentes. Entonces, CBD es congruente con ABD. Entonces, este también es 51 grados. Este también sería 61 grados. Y este también sería 68 grados. Que este DCB es este, ¿lo ven? DCB, 68 grados. Entonces ya la encontramos. Esto porque salimos de esta parte. Porque se acuerdan que si uno lo hacía en pares, de que AB es congruente con CB, cuando son lados. Que BD con BD y que AD con CD. Que son datos que tenemos acá. Y también no solo son sus lados, también son sus ángulos. Entonces, veamos que el ángulo que está formado entre lo naranja y el común es 61. Entonces, el naranja y lo común es 61. Veamos que tenga sentido aquí. ¿Qué sería BDC? Que es esto de acá. Muy bien. Entonces, ya así concluimos entonces que la medida del ángulo en C es igual a 68 grados. Y ahí terminaríamos este ejercicio. ¿Alguna duda?
Bueno, supongo que quedó claro. El 2. Ok, este es parecido porque igual es por criterio lado, lado, lado. Comenzamos a jugar con los datos. NT, entonces digamos NT, una rayita. Es congruente con WQ, WQ, una rayita. Ahora también dice que WT, dos rayitas, es congruente con NQ. Y entonces, si nos acordamos al ejercicio anterior, este lo tienen en común. Por lo tanto, es igual consigo mismo. Entonces tendríamos lado, lado, lado. Entonces, por criterio, lado, 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 ahí veamos ese ángulo, se tiene el triángulo NQW es congruente con ¿cuál triángulo? Aquí lo que podemos hacer es organizarlo como, ok, del punto que une el amarillo, bueno, el naranja con el rojo a el que une una diagonal. La diagonal, ¿verdad? Entonces, NQ, ¿verdad? Que es este NQ. Entonces, en este otro triángulo dice que era el que unía el naranja con el rojo, o sea, este, hasta la diagonal a este, entonces. La diagonal que tendría las dos rayitas, ¿saben? Rojo con rojo. T, W. Vamos a ver. Q, N con T, W. Entonces ahora quedaría 1. Comprobemos que esté bien escrito. NQ. NQ con TW. Son congruentes. QW. QW es el amarillo. Aquí en este caso con WN. Vean que aquí ya no está. Porque WN es el que está en verde. Bueno, el que voy a poner en verde. Entonces así no servía. Vamos otra vez entonces. Tenemos NQW. Entonces va primero el lado rojo, luego el naranja y luego el verde. Entonces primero el rojo. Entonces, ven que aquí lo vamos a leer así, tipo para allá, luego para allá y luego para allá. Entonces va de rojo a naranja a verde. Entonces de rojo a naranja a verde. Entonces tendríamos W, T, N. Veamos que este sí nos funcione. NQ con WT. NQ con WT. Muy bien. Sí. QW con TN. Con TN. Muy bien. Y NW con NW. Muy bien. Listo. Entonces esta sí era. Ahora, nos piden que demostremos que el ángulo en Q es congruente con el ángulo en T. ¿Cómo sacamos eso? Ok, sacamos, ya sabemos que NQ es congruente con WT y bueno, ya tenemos los datos de los lados porque fue así como dijimos que eran congruentes. El que sean congruentes significa que tienen los lados, o sea, sus pares de lados correspondientes y también los ángulos. Entonces,
saquemos el ángulo primera letra con segunda letra con tercera letra. NQ va a ser congruente con el ángulo primera letra con segunda con tercera. WT. Entonces dice que, ahí vean, salió primero. NQW con WTN. Son los ángulos que queríamos demostrar. Entonces ya con esto lo tenemos. Por el orden en el que teníamos. Si lo hubiéramos dejado como lo escribí primeramente, digamos que estaba mal, no llegábamos a lo mismo. Por eso es importante que en esta línea, o sea, esto es la base, porque de esto usted puede concluir muchas cosas. Porque obviamente por los criterios usted ya tiene 3 datos, porque los 3 criterios son con 3 datos, ya sea lado, 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 ángulo, o ángulo, lado, ángulo. O sea, en los 3 usted ocupa 3 criterios. En los 3 criterios se ocupa 3 datos. Pero esos datos como que le tiran como un adicional, como una oferta, otros datos. Entonces, así es como sacamos que este ángulo es congruente con este, que era lo que queríamos, el Q con este. Voy a dejar de compartir y voy a dar, bueno, unos 10 minutos de receso para que tomen agua, coman algo, como gusten. Entonces, en 10 minutos volvemos. Profe, disculpe, ¿hasta qué hora es la clase hoy? Hasta como las 6:50 más o menos. Ah, ok, gracias. Con gusto. Listo, ahora me avisan cuando la ven. Ya. Ok, listo. Entonces, nos dan la imagen o el dibujo, los datos y lo que queremos demostrar. Esto ya lo vamos a hacer un poco más elegante. Elegante en el sentido que vamos a escribir los datos a como los tenemos. En los ejercicios anteriores solo le poníamos colorcito y ya, de un solo concluíamos. En esto vamos a ir escribiendo más. Entonces dice, datos. El cuadrilátero EABC es un trapecio isósceles. ¿Qué significa que sea isósceles? Que 2 de sus lados son iguales. Y aquí nos los marcan, que es este y este. Además dice que D es un punto medio de EC. ¿Qué significa que sea punto medio? Donde se divide en ambos. Se divide a la mitad. Entonces, obviamente una mitad va a ser igual a la otra mitad. Entonces ahí tenemos eso. Además nos dice que el triángulo ABD es equilátero. ABD. ¿Qué significa que un triángulo sea equilátero? Equilátero es cuando todos sus lados son congruentes o son iguales, miden lo mismo. O sea, este ladito es igual con a este ladito y que es igual a este otro ladito. Muy bien. También nos dice que el ángulo EDB, busquemos EDB, todo este ángulo es congruente, es congruente con el ángulo CDA, con este otro ángulo. Demostremos que EDA es congruente, o sea que este punto EDA, es congruente con CDB. Muy bien. Entonces, sabemos que aquí no nos dicen nada, o sea, no nos dicen esto por lado, ángulo, lado, no nos dicen qué criterio hay que utilizar. Aquí ya nada más vamos a pensar. Es más, escribámoslo aquí como trampa, digamos, los criterios. Lado, 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 ángulo, lado, y
ángulo, lado. Esto es un recordatorio. Ok, entonces tenemos los datos. Entonces, entre los datos sabemos que EA es congruente con BC. Entonces, EA es congruente con CB. También sabemos que ED es congruente con CD. Eso porque nos decían que era el punto medio. Aquí podemos justificarlo, poner como por punto medio. Y hay que poner porque son los lados isósceles del, bueno, los lados iguales del trapecio isósceles. Sin embargo, vamos a dejarlo aquí un poquito así como al aire. No tan al aire porque básicamente estos son las hipótesis en realidad. Ahora, también nos dijeron que el triángulo era equilátero. Entonces, de este triángulo equilátero, vemos que básicamente este lado no lo estamos necesitando para nada. O sea, porque lo que queremos es lo que está subrayado en verdecito. Verdecito naranja, verdecito amarillo. Entonces no nos sirve. ¿Cuáles son los lados que nos sirven de ese triángulo? AD y BD. Entonces tenemos que DA es congruente con DB. Muy bien. Y vean, ¿esto qué es? Esto es un lado, esto es un lado y esto es un lado. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué criterio? Lado malado. LLL. Entonces tenemos por criterio lado, 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 se tiene o se concluye que el triángulo, un orden cualquiera, como queremos demostrar esto, agarremos este primero. EDA. EDA. Es congruente, aquí ya no podemos ver esto porque esto ya sería hacer trampa. Entonces, veamos que EDA es dos rayitas. Entonces vemos que es dos rayitas. Con ED es dos rayitas, DA son tres rayitas y AE es una rayita. Entonces ordenémoslo igual acá. ¿Cuál es el lado de este triángulo que tiene dos rayitas? Es DC o CD. Entonces nos vamos a preguntar ¿cuál? O sea, pongo DC o CD. Entonces nos fijamos, es el que tiene dos rayitas y choca con el que tiene tres rayitas. Entonces, dos rayitas y choca con el de tres rayitas. O sea, CD. No, es aquí donde empieza en el que no choca y termina en el que choca. Ajá, y finalmente la otra letra que sería B, que es justamente esto. Entonces ya aquí se tiene, ya se demostró. Veamos que entonces esto que nos dan acá, al final de cuentas no fue tan necesario. Es un dato adicional, es un dato extra, porque lo pudimos sacar por lado, lado, lado. Sin embargo, también pudimos haber utilizado los ángulos. Porque ustedes saben que en este caso, digamos, sería este ángulo más el pedacito del triángulo y este ángulo más el pedacito del triángulo, y como son colineales, entonces al final de cuentas este iba a ser congruente con este. Pero ven que así está más fácil, lado, 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 porque nos lo dieron. A veces hay datos que están de más o que si ustedes quieren los utilizan. Por ejemplo, aquí nos salía lado, 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 que fue el que utilizamos, nos salía lado, ángulo, lado. Entonces, a veces hay muchos datos y ustedes tienen que elegir cuál criterio utilizan. Entonces ya esto está. ¿Quedó claro? Sí. Más o menos. Ajá.
Más o menos, ¿en qué parte, más o menos? Ya no, es que a uno le cuesta pegársele todo de un solo, o sea, la explicación está bien, ¿verdad? Pero uno así como que la va agarrando todo y después y se siente así como lo iría a lograr cuando tenga que hacer la práctica sola. Ajá, eso suele pasar. Sí, Uno hay que entiende en practicar. clase y ya solo cuesta un poco. Bueno, la idea aquí es que después de esto puedan solitas. Entonces, hagamos el siguiente, el otro ejercicio, porque no lo intentan ustedes y me van diciendo y yo voy escribiendo. Ahí se lee bien. Sí. Ok. Entonces, este es igual, esto es solo un dato y demostrar. Entonces, primero leemos el dato. Entonces, ¿qué significa que el cuadrilátero ABCD es un cuadrado? ¿Eso qué? De ahí que sacamos, ¿qué información nos puede servir? Ya, y que todos los lados son iguales. Exacto. Entonces, ¿cuáles son los lados de esto? O sea, que este es igual a este, que es igual a este y que es igual a este. Ajá. Hay otra particularidad de los cuadrados. ¿Cuál creen que sea? Ya, y supongo que los ángulos también son iguales. Los Exacto. lados y los ángulos. Y justamente son de 90. O sea, este es de 90, este es de 90, este es de 90 y este también es de 90. Muy bien. Entonces ya utilizamos la hipótesis. Ahora, dice que demuestre que el triángulo, vamos de rosadito, dame un ratito, ADC es congruente con ABC. Entonces, sabemos que, ¿qué sabemos? A ver, ¿cuáles son los datos que acabamos de poner con color? A, D y C. A, B y C, ajá. Pero como, ok, voy a subir aquí un poquito y me voy a traer nuevamente estos. Ay, vean, ya moví lo que no era. Ya, profe, ya. Y lo pegamos acá. Todos tienen un lado. Ajá, ¿cuál lado? Mira. A, D y C. A, B, Pero entonces, veamos. Vamos utilizando. El criterio más fácil es lado, 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 ¿cierto? Entonces veamos si podemos sacar algo de él. Este triángulo, vamos a poner este otro color. Ahora sí. ¿Cómo lo harían? Entonces tenemos un lado cualquiera. Es un cuadrado, esa es la ventaja. Obviamente nos sirve juntar un lado de este triángulo, verde agua, digamos el con este triángulo, ¿cierto? Porque nada estamos diciendo que este es igual a este, porque es del mismo triángulo y necesitamos relacionar entre triángulos. Entonces podemos decir, por ejemplo, que el lado AB es congruente con el, no sé, DC. con el, ¿cuál, perdón? DC no. Ajá, digamos, vamos a ver, DC, muy bien. Ajá. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos ahora, ya usamos este lado y ya usamos este lado. Ahora hacemos los otros dos. Entonces que AD es congruente con
BC. Tenemos dos lados, muy bien. Nos faltaría un tercero. ¿Podríamos sacar un tercer lado? Sí. ¿Cuál? ¿Y por qué? AD es congruente con BC. Ajá, ya este es el segundo que tenemos aquí. AD ya lo teníamos, de verdad. Y este ya lo tenemos. Perdón. Aquí está el que yo les dije que venía 2 por 1. Este lado, los dos triángulos lo tienen en común. Entonces es lo mismo. Entonces podemos decir que AC es congruente con AC. Entonces esto es un lado, esto es un lado y esto es un lado. Entonces podemos utilizar el criterio lado, lado, lado. Entonces esto se tiene. Ahora, es importante, vean que en este caso, como este lado, digamos, podríamos relacionar este con este o este con este, porque al final de cuentas estos triángulos hasta el momento son isósceles, ¿cierto? Ven que son, dos de sus lados son iguales. Profe, una preguntita. Ajá. ¿Por qué puso en la tercera de AC es congruente a C? ¿No sería CA? Es igual, al final de cuentas, se puede leer para cualquier lado. O sea, aquí lo podemos poner como queramos. Ya el orden sí puede cambiar un poco a la hora de escribir el triángulo. Ok, gracias. Entonces se tiene que un triángulo. Entonces, aquí agarremos, como queremos demostrar esto, agarrémoslo. ADC. Es congruente con... Ahora, ¿con cuál sería congruente? Con CBA, profe, no. Pero ¿en qué orden iría? Así ya como pondrías... ABC, ABC. Ajá, ¿y por qué? Siguiendo la letra, no. ADC con ADC. Pues sí, pero No vean sería, que... Ajá, ¿no sería CBA? CBA. Vamos a ver cuál opción es la correcta. Si esta o esta. Entonces, tenemos que AB con DC, o sea, la segunda con la tercera. Vean que aquí este no me calza. Con esta hipótesis, con esta que le voy a poner 1, no me calza. Pero veamos también que tenemos la suerte que los lados miden igual. Entonces, podemos acomodarlo a como se nos haga más fácil. Es decir, podemos acomodarlos, digamos, porque al final de cuentas, AB es congruente con DC, AD es congruente con DC, pero también es congruente con AD y con BC. Entonces podríamos ponerlo con el que quisiéramos. ¿Cierto? O sea, las dos maneras están bien. Ajá, solo que a la hora de ordenar el triángulo ya cambia. Y queremos demostrar, o sea, aquí viendo esto, que nos quede exactamente así. Entonces, ¿qué haríamos? También no olvidemos la parte de que los ángulos. Entonces, esto quiere decir que el ángulo en A es congruente con el ángulo en A. El ángulo en A, bueno, aquí como comparten es mejor ponerlo por partes. Vamos a ver, voy a correr este aquí porque es una opción. Vamos a ver cuál tiene sentido. Ok, de este primer triángulo tenemos que el ángulo ADC. Y tenemos el ángulo DCA y el ángulo CAD. Si lo hacemos igual en este caso, en este triángulo,
empezamos escribiendo que el ángulo ABC, el ángulo, ahora luego agarro la segunda letra con la tercera y la primera, BCA, en este caso, y ahora agarro la última con la primera y la segunda. Y para este otro caso es en orden a como lo escribimos, luego si empiezo de la segunda, y luego si empiezo de la última. Ajá. Veamos. ABC, o sea, ADC, ahí vean, es justamente este, el de 90. Es congruente con ABC. ABC. Sí, ¿verdad? Los dos son de 90. Sí, también iguales. Este es de 90 y ese, ahí lo estoy haciendo así, los dos son de 90. Y veamos que en este caso CBA también es de 90. Entonces, aquí todo cumple, muy bien. Y ya aquí en el resto, pues ya no sabemos, porque no lo sabemos, ¿verdad? No sabemos cuánto es este ni este. Pero entonces de aquí, ¿qué podemos decir? Que al final no importa cómo acomode esto, porque esto tiene la particularidad de que sus tres lados son iguales y que, vean, no importa si yo pongo ABC con si pongo, bueno, sus tres lados son iguales, no, dos de sus lados son iguales. Entonces yo puedo relacionar este con este, a como hicimos nosotros, a como también puedo relacionar este con este, que no cambia. Obviamente el que no sirve es este, porque este es este. Entonces terminaríamos que, por lo tanto, el triángulo ADC es congruente con el triángulo ABC. Este porque tiene la particularidad de que es isósceles. Entonces podemos relacionarlos como gustemos. En este caso nos sirvió este, nos servía también este, pero o sea, no importa si yo leo naranja, naranja, rosado, con este naranja, naranja, celeste, porque como tienen este y este igual y este y este igual, al final de cuentas no van a chocar entre sí. ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro o no? Ya, creo que sí, profe. Ok. Vamos a borrar también esto. Ay, no, tenía un borrador. Y esto porque está como adicional. Vamos con... Bien. Ok. Listo. Ahora. Igual tenemos. Esto que nos dice dado es como si fueran los datos. Entonces dice que IJ, que es esta de acá, es perpendicular con JH. ¿Qué significaba que fuera perpendicular? Que los divide, línea, lo que los divide. No, bueno, este símbolo que es como una T al revés significa perpendicular y significa que cuando estas dos líneas rectas o segmentos se chocan, digamos, chocan formando un ángulo de 90 grados. Y representamos el ángulo de 90 grados como este cuadrito. Ven que ahí ya estaba del otro lado. Vamos a hacerlo aquí más bonito. Ahora, el segundo dato dice que IJ biseca al ángulo G y H. ¿Qué significa que biseque?
significa Lo que parte. lo parte a la mitad, o sea, en dos partes iguales. En estos temas de triángulos es muy importante como analizar qué es disecar, qué es punto medio, qué es perpendicular y todo eso, porque dan pistas como tal, digamos, no te están diciendo, mira, G y J es congruente con H y J, pero te lo están diciendo con otras palabras, de otra manera. Y es muy importante tener todo este vocabulario a la mano para poder entender las hipótesis, que al final de cuentas con las hipótesis es con lo que salimos. Entonces, sabemos que, entonces, ¿qué sabemos? Ok, la primera parte, que IJ es perpendicular con JH. Veamos que en este caso, JH, vean que también es, o sea, todo esto, este segmento, digamos, se extiende hasta G, ¿cierto? ¿No ven que es un solo segmento? Entonces, el que sea perpendicular no es solo con este pedacito, sino que si usted lo prolonga también con este pedacito. Ven aquí en el dibujo, que también lo están especificando, que es de 90. Entonces, tenemos que este ángulo naranja es de 90 y este también es de 90. Entonces lo escribimos. Sabemos que la medida del ángulo HJI es congruente con la medida del ángulo, ¿con cuál? Que sería este otro. Pueden decir IJG o GJI. Veamos que para ir buscando como cierta congruencia hay que tratar de ver como lo que tengan parecido. La vista no siempre es muy confiable, pero veamos que aquí es como lado chiquitito, lado grande. Entonces, si aquí lo que hice fue decir lado chiquitito y lado grande, pues escribámoslo igual en este otro caso. Aquí no hay problema, repito, con que lo escriban diferente. O sea, pueden escribirlo como IJG, no hay problema. Solo que a la hora de visualizarlo, se es más fácil visualizarlo como ya ordenado. Entonces tenemos un ángulo. Tenemos también esta otra hipótesis que nos dice que el ángulo H y J es congruente con el ángulo. ¿Cuál pondrían ustedes aquí? Igual, como diciendo que tratando de verlo ordenado. Y podemos ver que es como el que no tiene, el ángulo que no tiene, o sea, el vértice que no tiene nada, con el del I, con el de 90. Entonces, el que no tiene nada, con el de I, con el de 90. Y J. Y J. Entonces, bueno, esto es un ángulo y esto es un ángulo. ¿Se acuerdan de los criterios de congruencia? De lado, lado y lado. Ajá. Bueno, en este caso sería lado. ¿Cuál lado? O sea, marcamos con la, perdón, refiriéndose a letras. ¿Profe? ¿Disculpa? Si decimos, un ejemplo, ¿verdad? Si decimos lado, ángulo, lado, o sea, lo decimos o con las letras. Como gusten. Para decir los criterios. Ajá. Como sea. Por lo general uno lo escribe así, LLL o LAL Ajá. o ALA. Porque ya se Ok. sobreentiende.
Yo diría que ALA. Muy bien. Digamos, primero que todo, porque vemos que tenemos dos ángulos. Aquí está ángulo y ángulo. Muy bien. Ajá. Ahora, ¿qué decía este criterio? Decía que tienen que tener, digamos, dos ángulos congruentes y que el lado entre estos ángulos también fuera congruente. Nosotros entonces tenemos que este es congruente con este y que este con este. Tenemos algún lado, o sea, el lado entre ellos es congruente. Vea, este es un ángulo y este es el otro. Entonces el lado sería este. Y ven que los dos comparten lado. Y comparten lado justamente que el que es formado con los ángulos que son congruentes. O sea, de esta manera podemos ver que entonces JI, ahí le puse solo, es congruente con JI. Entonces, por criterio, ángulo, lado, ángulo, se tiene. Ahí vean. Ok, listo. ¿Qué triángulo? Díganme el que sea, ya sea este o este, en el orden que quieran, no importa. JHI. JHI. Es congruente con el triángulo. Entonces, veamos. JH. ¿Con cuál tendría relación? Pienso yo que con GJ. Con GJ. Pero veamos que primero está mencionando JH. Entonces, ¿será con GJ o JG? JG puede ser. Entonces, JG. Estamos probando muy bien. Ahora, entonces, la letra que nos queda, que sería la I. Entonces, veamos. Que con esto se nos cumplan estos. A ver, entonces, ¿qué dice? Que HJI, o sea, HJI, o sea, vendría siendo como la letra 2 con la letra 3 con la letra 1, es congruente con GJI, entonces que se nos cumpla aquí también. La letra 2 con la letra 3 con la letra 1, que entonces, aquí tendríamos que la letra 2 con la 3 con la 1 es esto, y aquí tendríamos que la letra 2 es la G con la esta, listo. Ah, muy bien, ¿ven? H, ay, ¿por qué puse? Veamos. Aquí fue fallonazo mío. El orden de las letras no era así. Okay. H, que es la letra 2, con la letra 1. A ver, J, que es la letra 1 aquí, con la letra I, que es la 3. Entonces, ordenemos aquí también. Entonces, 2, 1, 3. 2, 1, 3. Se nos tiene que cumplir. Entonces, 2 es H, 1 es J, 3 es I. 2 es G, 1 es J y 3 es I. Vamos a ver. Este se nos cumple. O sea, en alguna parte tenemos que esto sea congruente con esto. Sí, aquí, porque era la que estábamos trabajando, ¿cierto? Entonces ven que sí se nos cumplió que este es congruente con este otro. Entonces, vamos bien. Entonces, hasta el momento sí está bien ordenado. Entonces, exactamente el triángulo era así. Podemos comprobar viendo si al ordenar el otro también se cumple. Entonces, ¿qué es?
H y J, que es 2, 3, 1. Entonces, con IJ, G y J. Pero se acuerdan que aquí yo les había dicho que podíamos ordenarlo como quisiéramos. Al final de cuentas no... O sea, yo podía decir G y J o J y G. Entonces, pero igual se cumple. Entonces tenemos que JHI, JGI. De hecho, vean que es como el lado chiquitito, el lado grandote y el común. El lado chiquitito, el lado grandote y el lado común. ¿Lo ven? Entonces, muy bien, ya tenemos esto, que son congruentes y ya lo sabemos. Pero dice que demuestre que el triángulo GHI, o sea, el triángulo grande, grande, ya no hay que haber separado, es isósceles. ¿Qué significa que sea isósceles? Que sea isósceles significa que... Dos de esos lados son iguales. Exacto, que dos de sus lados son iguales. Entonces, ¿cuáles? Así, a puro ojo, ¿cuáles creerán ustedes que son los lados iguales? HI y G. Uh-huh. ¿Y por qué? O sea, ya lo hacemos, eso se ve, a veces es muy claro ver. Entonces, lo podemos comprobar. ¿Cómo lo comprobamos? De esta expresión. Entonces, sabemos que el 1 con el 2. Eso es congruente con el 1 con el 2. JG y HG no nos sirve porque si al final de cuentas es el mismo, o sea, son pedacitos del mismo lado. Entonces no hay relación como con el gran triángulo. Ok, entonces tenemos HI es congruente con GI. Y HI y GI sí son lados del triángulo. Entonces sí podemos decir que este es congruente con este. Entonces ya sabemos que es isósceles. Entonces, por lo tanto, el triángulo GHI es isósceles. ¿Quedó claro todo? Sí. Sí, profe. Okay. Bueno, a mí sí. ¿A la otra persona también? Sí, profe. Ok, excelente. Vamos Es un con... poco más entender esto de los triángulos, pero la verdad es que la explicación está clarísima. Okay. Igual cualquier cosa me dicen. Ya les dije, me pueden interrumpir en cualquier momento. Eso de las letras, profe, y es nuevo para mí porque, bueno, yo siempre estudiaba en mi casa sola, ¿verdad? Y no es igual que alguien le explique, aunque uno lea un libro, porque el entendimiento de uno es a veces diferente al de otro, ¿verdad? Entonces yo leía el libro y sí me costaba mucho eso de los triángulos y todo eso. Y eso de las letritas y todo eso, y ahora lo entendí un poquito mejor. A mí me cuesta también El ordenar las letras es un un poco poco de los complicado. números, cuando las letras las pasamos a números. Sí, me Ajá. cuesta un montón entenderle. Sí, a mí esa parte para mí es nueva, sinceramente, hasta ahora la estoy tratando, nunca la había, o sea, nunca me lo habían explicado, sí, es que nadie me ha explicado, yo estoy sola en mi casa y viendo videos, entonces nunca he... Sí, es más fácil cuando no, pues le explican. Sí. Vean, vamos a hacer, para no tomar mucho tiempo, algo muy facilito. Bueno, es como más sencillo. Obviamente la imagen no está en full definición. Entonces nos dice que, dado que el triángulo UWV es congruente con el triángulo XYZ, complétense las congruencias para los 6 pares de partes congruentes correspondientes. ¿Se acuerdan que sacábamos 3 datos? Sacábamos que el ángulo con un ángulo, el otro ángulo con el otro y el tercero con el tercero, un lado con un lado y así.
Entonces salen 6 datos siempre. Sabemos que son congruentes. Entonces, la primera nos dice el ángulo en U. ¿Con quién creen ustedes que sea congruente? En este caso, como ven que los triángulos no tienen ni un solo dato, podemos irnos a ojo, pero como les dije, la vista no siempre es muy confiable. Entonces, salgamos de esta parte. Que es más, lo voy a escribir aquí más grande. Triángulo UVW es congruente con el triángulo XYZ. Entonces, el ángulo en U, que es este primero, ¿con cuál creen que sea congruente? Acuérdense que a la hora de escribir una congruencia, uno se fija de que calcen. Entonces, si el U es el primero, tiene que ser con el primero, o sea, con el ángulo en E. El ángulo en V es el segundo. Bueno, voy a marcarlo aquí también. Es el segundo y en el otro triángulo es el Y. Entonces, con el Y. El último es el W y el último es el Z. Ahora, de la misma manera, ahora ustedes me dicen, el lado UV, vamos a ver qué color, UV, que es este lado, ¿con cuál creen que sea congruente en este triángulo? XY. Muy bien, con este, XY. Con X. Ya no sé ni qué colores usar. Ok, ahora, el lado UW, o sea, el primero con el último. UW. ¿Con cuál será congruente? Con el YZ. Veamos bien. Dice UW, o sea, el primero, ¿ves? La primera letra con la última letra. Entonces, en este caso, la primera letra con la última letra, perdón. Entonces sería con YX XZ. o al revés. ¿Ves? Es la primera que es X y la última que es Z. UW, profe, UW es congruente con XZ. Ajá. Ahora, ya no sé qué difícil es encontrar colores aquí. Gris, pues. Ahora nos está diciendo que WW es el segundo con el tercero. El segundo con el tercero. Entonces sería con YZ. Y listo. ¿Por qué? Porque tener esto, o sea, esta parte de aquí es lo fácil. Porque ustedes nada más van ordenando primero con segundo, primero con tercero, segundo con tercero, y así. Entonces, como ustedes lo leen, no van ordenando. Que de hecho pueden hacerlo como yo ahorita hice, que así con colorcito y ordenando, que el primero con el segundo, el segundo con el tercero. Sí, Porque qué lo bonito. fácil. Para Se mí identifica. es más fácil todo esto con color. Con mucho color, porque a veces a uno se le escapan datos. Entonces, si uno tiene el colorcito, es más fácil. Aprende uno como visual y también le queda ahí un poco lo que le van diciendo. Ajá, y usted lo puede ver más a simple vista. Digamos, ustedes dicen, usted nada más busca rosado con rosado. Usted nada más busca azul con azul, en lugar de estar buscando con letras. Porque a veces uno, bueno, a mí me pasa que yo confundo mucho las letras. En lugar de decir BD, digo DB. Y eso puede ser el error, porque como ya dijimos, es muy importante a la hora de escribir esta congruencia de acá, a la hora de escribir esto, es importante mantener el orden. Entonces, ¿alguna duda? No,
estamos bien ahí, profe. Ok, entonces voy a dejar de compartir. Y entonces esto sería todo por la semana de hoy. Pueden practicar en casa, que es lo más recomendable.